Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 1, la crisis del antiguo régimen. En este segundo apartado vamos a desarrollar dos sistemas políticos que estaban presentes en el siglo XVIII y que poco a poco van a ir cambiando. El primero de ellos, tenemos que volver a la monarquía absoluta. Me remito de nuevo a esta figura, la figura del rey francés Luis XIV, ya que él dijo esa gran frase de "el Estado soy yo", ¿vale? Básicamente este sistema político personalizado en esta persona y en otros muchos monarcas se basaba en la concentración de todos los poderes en manos del monarca. Todos los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Bueno, pues el poder legislativo, el poder de realizar leyes. Por lo tanto, el rey era el encargado de decidir cuáles iban a ser las normas legales que iban a imperar en su país. El poder ejecutivo, ya que era la persona que gobernaba el país directamente y además era el jefe del ejército. En el poder judicial, el rey iba a ser el principal juez supremo, pero obviamente, como no era posible juzgar todos los acontecimientos de su país, lo que hacía era nombrar directamente a los jueces. Es decir, el poder judicial no era un poder independiente que vigilaba al resto de poderes, sino que también estaba en manos del monarca. Estos reyes tenían una particularidad y es que se consideraban representantes de Dios en la tierra. De hecho, ellos consideraban que su poder era de origen divino. Ellos estaban en la posición en la que estaban porque Dios consideraba que ellos tenían que estar por ahí. Y es por eso que siempre están por encima de la ley y de los demás. Contaban con funcionarios para mantener este sistema, así también como un ejército poderoso. Sin embargo, para aprobar impuestos, los reyes siempre necesitaban a las asambleas. Estas asambleas son las asambleas que nacen en época medieval, que se crean originalmente en las ciudades y que eran necesarias siempre y cuando el rey quería aprobar un nuevo impuesto para llevar a cabo alguna acción. Podía ser una campaña militar o también podía ser la construcción de algún edificio, de alguna infraestructura. Como necesitaba dinero, necesitaba capital, necesitaba aprobarlo mediante estas asambleas. Estas asambleas, bueno, pues tenían una particularidad y es que estaban representados los tres estamentos de la sociedad testamental. Había una representación de los dos estamentos privilegiados, en este caso los nobles, la nobleza y el clero. Y por otro lado, una tercera parte de esta asamblea que estaba formada por el tercer estado, el resto de la sociedad sin privilegios. Bueno, pues a la hora de aprobar estos nuevos impuestos les resultaba bastante fácil porque las dos partes, tanto el clero como la nobleza, siempre aprobaban, siempre daban el visto bueno a aprobar estos nuevos impuestos. Y bueno, pues el tercer estado siempre se quedaba solo en estas votaciones. Por lo tanto, como podéis ver, es un sistema político que todo gira en torno a esta persona y que todo lo tiene bien controlado. Bueno, pues así estuvieron muchos siglos, pero la Ilustración caló muy fondo, ya hemos hablado de ella, ya hemos hablado de algunos de sus representantes más destacados, y bueno, pues las ideas ilustradas empiezan a calar poco a poco en la población, pero también en los monarcas. Hubieron ciertos monarcas, como es el caso de este señor, Carlos III de Borbón, rey de España, Catalina II de Rusia, y también otros casos como Federico II de Prusia, José I en Portugal o José II de Austria. Bueno, pues básicamente lo que hicieron estos monarcas fue elevar el nivel educativo de la población, intentar racionalizar la administración y potenciar el desarrollo económico del país. El lema de este sistema político del despotismo ilustrado es el siguiente: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que todas las políticas se tenían que implementar, todas estas mejoras que proponía la Ilustración debían ser implementadas, pero el sistema no debía cambiar. El sistema continuaba siendo absolutista. Es decir, estos monarcas, aunque eran déspotas ilustrados, continuaban teniendo en su poder, concentrando en sus manos todos los poderes del Estado. ¿Cuáles fueron las medidas más destacadas del despotismo ilustrado? Bueno, pues en el ámbito económico lo que hicieron fue modernizar la agricultura, el comercio y las manufacturas. Es decir, intentar desarrollar más allá del ámbito agrícola. También se centraron en otros aspectos, como también el comercio y las manufacturas. En el ámbito educativo, crearon universidades y academias y dieron mucho peso a la ciencia frente a la teología. En el ámbito administrativo, lo que hicieron fue modernizar la burocracia, ¿vale? La burocracia se eternizaba, la burocracia era muy complicada, es decir, papeleos por todos los lados. Y bueno, pues lo que hicieron fue modernizarla,
y también pues, crear algunos nuevos códigos legales. Se intentó también que los privilegiados pagasen más impuestos. En el ámbito de las propiedades se iniciaron, por ejemplo, las desamortizaciones. Una desamortización básicamente consiste en arrebatar, en expropiar bienes que pasan al Estado. Estos bienes se conocen como bienes en manos muertas. ¿Por qué se les llama así? Pues porque eran bienes, propiedades, terrenos que no estaban siendo cultivados, que no se les estaba obteniendo ningún rendimiento. Y es por eso que el Estado, estos monarcas, deciden expropiar de manos de algunos nobles y del clero estas propiedades para venderlos y para que estas propiedades sean trabajadas y que sean productivas. Finalmente, lo que os puedo decir es que este sistema político no acabaría con el antiguo régimen, sino que sus medidas chocaron con los privilegios estamentales de quien les mantenía en el poder, la nobleza. Por lo tanto, como podéis imaginar, este grupo, este sector social no estuvo nada de acuerdo con estas medidas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto estos dos sistemas políticos. Continuaremos el próximo día con los cambios económicos. Un saludo.